predicación de hoy es un principio bíblico. Amén. Que obra de como quiera que usted lo vea, en cualquier área de su vida, en cualquier necesidad. Todo este mensaje obra, es la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué a veces Dios no nos escucha? ¿Por qué a veces no ganamos batallas? Amén. ¿Verdad? Amén. Cuando sabemos que tenemos fe, Amén. ¿verdad? Y no ganamos las batallas. Entonces, creo que esta es larga. Así que siéntese comodito, tranquilito, respire, Hondo y profundo. descánsese, Amén. porque este mensaje es largo, por lo menos 1 hora. Amén. Entonces, mire, créanme usted que cuando yo me examino a mí misma en el Señor, este es el principio bíblico que yo uso. ¿Por qué no estoy ganando batallas? Amén. Y yo creo que esta enseñanza bíblica y esta predicación nos va a ayudar hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, ¿verdad? Amén. Nuestra fe está basada ¿en qué? En las promesas de Dios, en la palabra de Dios. No hay otra manera. Todo lo que Dios quería que nosotros recibiéramos ya está escrito. Amén. Amén. Ya no le busquemos favor de otra manera, sino lo que está escrito. Por eso el Señor dijo, Jesucristo dijo, escrito está, ¿verdad? Porque todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos, ya está escrito. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Josué. De nuestra Biblia es la página 248, capítulo 7. Amén. Página 248, Josué 7. Amén. Y en realidad, como le dije al principio, amados, la predicación de esta es un poco larga, la voy a tratar de hacer más corta, pero la palabra del Señor la vamos a leer despaciamente y con entendimiento. Amén. Amén. Desde el versículo 1 hasta el 26. Amén. ¿Por qué? Porque tiene un paquete entero de cómo el pueblo de Israel perdió esta batalla y por qué la perdió. Amén. ¿Verdad? Y eso es muy importante. Este es un principio. Estamos en batalla espiritual todos los días enfrentamos batallas, todos los días enfrentamos problemas, tribulaciones, pruebas, lo que usted quiera llamarle. Todos los días enfrentamos esto. Es imposible apartarnos de la verdad, ¿verdad? Porque la verdad, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, este es el mejor, yo creo es uno de los mejores temas bíblicos, una de las mejores enseñanzas que prometen cosas a nosotros. Amén. Nos enseñan, nos prometen y sabemos que si no estamos ganando batallas, ¿por qué será? Amén. Y vamos a leer desde el principio. En la Biblia de nosotros, hermana Blanquita, nosotros tenemos la Biblia la israelita nazarena, pero por eso algunos del nombre de Jesús está cambiado de otra manera, pero servimos al mismo Dios, solamente que entramos en este conocimiento de las raíces hebreas, como conocerlas, nuestras raíces. Amén. ¿Quién cree que somos hebreos? Amén. Amén, aleluya, es la promesa de Dios, ¿no? Santo. Aleluya, ok. Entonces, Josué 7 dice, y los israelitas, sin embargo, violaron la proscripción. Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Serab, de la tribu de Yahuda, tomó algo que estaba proscrito y a Yahweh, o sea, Jehová, ¿verdad? Estaba enojado con los israelitas. Amén. Amén. Y dice, Yoshua envió, aquí se habla de Josué, no de Yoshua, el Salvador, sino Josué. Dice, Yoshua envió hombres a Jericó y a Ai, que queda cerca de Betahuén, al este de Betel, con órdenes de ir a espiar al país. Así que los hombres subieron y espiaron y a Ai. Regresaron a Yoshua y le informaron, no hace falta que suban todas las tropas, que vayan 2 o 3 mil hombres y ataquen a Ai. Fíjense que aquí sabemos que dice que los espías mandaron a espiar primero para saber cuántas personas
del equipo militar del equipo militar iban a enviar a pelear contra el enemigo. Y le dijo, no, más 2,000 o 3,000 hombres, es todo lo que necesitamos. Ok, y posiblemente los israelitas los miraban débiles, ¿verdad? Porque 2,000 y 3,000 hombres para una guerra no es mucho. Amén. Y luego dice, y espiaron ahí, regresaron a Yoshua y le informaron, no hace falta que suban todas las tropas, que vayan 2,000 o 3,000 hombres y ataquen a Ai. Dice, no molestes a todas las tropas para que suba allá, porque allá son pocos. Dice, de modo que como 3,000 de entre las tropas marcharon allá, pero los hombres de Ai, dice, los hicieron huir. En otras palabras, una vez que hubo un enfrentamiento, los israelitas huyeron. ¿Qué pasó aquí? Algo había pasado. Se suponía que esta guerra era una guerra que tenían que ganar. Porque no era, esto era una guerra, digamos, acerca de los intereses personales de nadie, ¿verdad? Pero antes, déjeme decirle algo. En Josué, capítulo 6, versículo 18, los israelitas habían sido advertidos. Amén. Es más, no solamente advertidos, pero instruidos en esta guerra. Y vamos a aprender de la instrucción de esta guerra. Dice Josué 6:18, dice, pero tienen que cuidarse, dice, de aquello que esté proscrito, o sea, aquello que esté prohibido. Si toman algo de lo que está proscrito, harán que el campamento de Israel quede proscrito. Dice, traerán calamidad sobre él. Está hablando del anatema. Estaban hablando de proscrito, quiere decir anatema, algo prohibido. Amén. No tomar de eso, porque en el momento que nosotros tomamos el anatema, tomamos lo que está prohibido, nosotros contaminamos el campamento. Hermanos, posiblemente usted piense que yo exagero un poco. Posiblemente. Pero yo creo que cuando hay una persona en la asamblea de Dios y esta persona peca, el pecado es visible. Amén. ¿Por qué? Porque aquellos que no pecan, no digo que no pecamos, todos pecamos, pero aquellos que se cuidan de no pecar, aquellos que tienen temor de Dios y se cuidan de no pecar, desarrollan dentro de ellos mismos un discernimiento espiritual. Amén. Que cuando ven a una persona que anda mal, inmediatamente el discernimiento espiritual parece como un radar que te dice, esta persona anda mal. Amén. Amén. Ese es el Espíritu de Dios. Y cuando más nos llenamos del Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, podemos detectar la maldad. Si nosotros nos enredamos con la maldad, entonces nosotros mismos no pudiéramos detectar la maldad en otros. Amén. Amén. Y no estoy hablando solamente de un pecado, estoy hablando de muchas cosas. Que hay personas que pueden estar aquí, pero no están aquí. Amén. Amén. Ok, entonces dice Josué, había sido advirtió al equipo militar, ¿verdad? Acerca de no tomar, dijo, del anatema, pero ellos desobedecieron. El anatema del que estamos hablando eran cosas que estaban asociadas con la adoración demoníaca, con las cosas que el diablo ofrecía. Era demoníaca y degradantes prácticas de los cananeos, o sea, del enemigo. Los cananeos eran el enemigo. Amén. Pero tomaron el pueblo de Israel tomó el anatema. Y verán, vamos a ver por qué el anatema. Dice, las guerras de Israel en Canaán no eran para beneficio personal. Eran un instrumento sagrado en manos de Dios. Amén. Amén. Dice, usado para juicio de la sociedad, lista para el juicio. Todo lo que es de Dios es sagrado, hermanos. Amén. No lo veamos tan por encimita. Todo lo que hizo Dios, todo lo que dijo Dios, lo dijo de una fuente divina. Todo lo que Dios creó, ¿verdad? En su tabernáculo era de la mente de Dios, que es divina. Amén. Amén. Venía del cielo, era sagrado. Entonces la ira de Dios se encendió, dice la Biblia. Se enojó el Señor
contra los hijos de Israel. Israel no podía ser derrotado por el enemigo, no podía, tenía que ganar esa batalla. Amén. La nación dependía de esa batalla. Amén. Amén, de la victoria de esa batalla. Pero ellos podían, pero no pudieron, hermano. ¿Saben por qué no pudieron? Porque cambiaron el plan de Dios. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, cambiamos el plan de Dios. Amén. Y cuando lo cambiamos el plan de Dios, vamos derechito a destrucción. No hay batallas que ganar. Vuelvo a repetir, estos son principios bíblicos por los cuales yo personalmente he vivido. No que no cometa errores, no que no. Pero ¿saben qué? Tengo yo que examinarme con la palabra de Dios. Cuando cambiamos el plan de Dios, nosotros lo cambiamos por otro poder que no es de Dios. ¿De quién será el otro poder? El diablo. El enemigo. Pensemos muy detalladamente cómo es que nosotros hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria del diablo o del enemigo. Amén. Sí. Por eso, ¿verdad? La Biblia en el Nuevo Testamento constantemente nos está ayudando y nos está enseñando, examinemos si en verdad estamos en la fe. Estar en la fe es estar en la palabra, en la verdad, viviendo la verdad, respirando verdad, comiendo verdad, oyendo verdad. Porque dice la Biblia, ¿verdad? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. La fuente divina. Amén. Amén. En los versículos 2 y 3 de capítulo 7, ahí la palabra del Señor dice que los espías reportaron, dice, desde la ciudad de Ai, dice. Y la recomendación era esa, que solamente 2,000 a 3,000 hombres salieran de la batalla, dice. Estaban tan confiados así. En realidad, escoger tan poquitos hombres para una batalla espiritual o para una batalla de guerra, eso quería decir que Josué tenía su confianza y su fe en Dios. Amén. 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 Porque dijo, no importa, Dios está con nosotros, Josué decía. Amén. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Muchas veces, hermano, no es que el problema que estamos enfrentando sea grande o sea pequeño. No vamos a ganar batallas pequeñas. Porque si podemos ganar batallas pequeñas, podemos ganar grandes batallas. ¿Por qué? Amén. Porque lo hacemos en el Espíritu de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él es el que gana las batallas por nosotros. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor, sí. Aleluya. Santo. Pero el pueblo desobedeció. Así Israel hubieran mandado 100,000 tropas, de todos modos hubieran perdido. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el éxito de Israel dependía de esto. Y ese es el éxito de nosotros. Cada éxito de nosotros en el Señor, cada conquista, cada victoria depende de que nosotros estemos completamente conquistados por Dios. Amén. Amén. ¿Está tu mente conquistada? Amén. ¿Está tu fe conquistada por Dios? Amén. Amén. ¡Wow! Amén. ¿Cómo no vamos a tener confianza en Dios si Él nos ha conquistado? Amén. Y si Él nos ha conquistado, esta batalla que había aquí, ya la ganó el Señor, ya me ganó para Él, y ahora soy de Él. Amén. Ahora estoy en Él y Él está en mí. Aleluya. Dios me ha conquistado. Amén. Y dice la palabra del Señor que, ¿verdad? Eso fue el problema de Israel, que ellos, aún sabiéndose conquistados por Dios, fracasaron. Josué no lo podía entender. ¿Cómo? Si nuestra confianza estaba en Dios, que nos envió. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos perdido la batalla? Amén.
Entonces, en los versículos 4 y 5 dice, de modo que como 3,000 de entre las tropas marcharon allá, pero los hombres de Ai los hicieron huir. Y el versículo 5 dice, los hombres de Ai mataron como 36 de ellos, persiguiéndolos fuera de las puertas hasta Shebarim y destrozándolos al bajar la cuesta. Y el corazón de las tropas se sumió en un gran desánimo. ¿Cómo se siente usted cuando usted sabe que ha perdido la batalla? Triste. Desanimado, Desanimado. decaído, triste, débil. Podíamos haber ganado la batalla y no la ganamos. ¿Por qué? Porque íbamos muy confiados que Dios estaba con nosotros. Pero aquí en el caso de la derrota y el pecado de Acán, no se trataba de todo el campamento. Un solo hombre pecó. Un solo hombre pecó. Y las consecuencias fueron graves por el pecado de un hombre. Triste. Amén. Dice la Biblia que subieron allá como los 3,000 hombres. Confiados. Confiados que iban a ganar. Pero los cananeos mataron 36 israelitas, dice. Los asesinaron. Los mataron. No como la batalla de Jericó. En Jericó con menos hombres. Sin embargo, Jericó ganó la batalla. Amén. Porque Jericó, la batalla de Jericó, tuvo como escudo, digamos, el obedecer las órdenes de Dios paso por paso. Amén. Y cuando dijo el Señor, den 7 vueltas y no hablen, nadie habló. Y en la 7ª vuelta, todos gritaron, aleluya, gloria a Dios, amén. Y todos ganaron. Y dicen que los muros de Jericó se derribaron. Cayeron. Pero no era porque ellos eran poderosos, eran por la obediencia. Amén. Los muros caen con la obediencia, aleluya. Santo. ¿Ven qué poderosa es la obediencia en Dios? Amén. Dios recompensa a todo aquel que obedece su palabra. Gloria a Dios. Santo. Podemos decir que tenemos fe, pero para mí mucha gente tiene una interpretación diferente en cuanto a la fe. Mucha gente dice, yo creo en Dios. Pues sí, tú puedes creer que Dios existe, pero ¿verdad? Santiago dice en sus escritos, también Satanás cree que Dios existe y los demonios tiemblan. ¿Verdad? La fe para mí es creerle a Dios y no voy a dirigirme por vista, sino por fe. Amén. No por lo que Dios me dé, sino porque quién es Él para mí, que representa a Dios para mí. Entonces dice la Biblia que la derrota de Ai, ¿verdad? Que mostró, dice que lo que importaba no era la fuerza del oponente, no era la fuerza del enemigo, sino la ayuda de Dios. Así podía haber habido 2,000, 3,000 hombres peleando esta batalla contra un hombre de Canaán. Te aseguro que hubieran perdido la batalla de todos modos. Porque Dios no estaba con ellos. Amén. Y una vez que se le obedece el plan, se cambia el plan, es como, eso es porque nosotros tenemos libre albedrío. Y aprendemos de estas cosas. Amén. Nunca Dios va a quitar el libre albedrío de nosotros. Nunca lo va a quitar. Eso nos ayuda mucho, sobre todo a reflexionar. Amén. Estamos perdidos en la ayuda de Dios. Dice la Biblia que todo el corazón del pueblo desfalleció, dice, y vino a ser como el agua. Claro, era una batalla bastante fuerte y querían ellos ganarla. Pero Israel tenía buena razón. Ellos tenían buena razón para tener miedo.
Su pánico, su temor era lógico. ¿Con qué cuento le vamos a salir a Dios? ¿Que perdimos la batalla? Ese es un temor horrible, ¿eh? Dios me manda para allá y pierdo la batalla. Porque Dios, si Dios no peleara por nosotros íbamos a estar derrotados toda nuestra vida. Si Dios no peleara con nosotros. Necesitamos a Dios todos los días. 7 días de la semana. 24 horas al día. Porque hay batallas que ganar. Ya estuvo suave de pura derrota, derrota y derrota y derrota. Estuvo suave. Dígale adiós al diablo y su demonio y al pecado. Aleluya. Divórciese del pecado ya, la maldad. Vuélvase a Dios en espíritu y en verdad. Sea usted otra vez recubierto por la sangre y el poder y la unción del Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos ser recubiertos. La gente dice, ay, yo tengo la cubierta de la iglesia. Sí, mire la condición de la iglesia, todo es pecado. ¿Usted segura que quiere esa cubierta? Yo quiero la cubierta de Dios, una cubierta de santidad. Aleluya. Amén. La iglesia todavía no sabe respetar la santidad, como tampoco respeta el pecado. No saben todavía cómo moverse. Son fácilmente tentados y llevados a pecar y darle la espalda a Dios mientras pecamos. Los versículos 6 al 9 dicen: ante eso Yoshua se rasgó la ropa. Él y los ancianos de Israel estuvieron hasta la tarde con sus rostros sobre el suelo frente al arca de Yahweh y se echaron tierra sobre la cabeza. Yoshua clamaba: ¡ay, soberano Yahweh! ¿Por qué dirigiste este pueblo a cruzar el Jordán solamente para entregarnos en las manos de los amonitas para que nos destruyeran? Si solo nos hubieras conformado con quedarnos al otro lado del Jordán. Dice: ay, Yahweh, ¿qué puedo decir después que Israel ha salido huyendo de sus enemigos? Estaba de luto, no podía comprender por qué. ¿Y saben qué, hermanos? Ese cantar y esa oración que hizo Josué, a veces nos lamentamos, ¿verdad? Porque él mismo dijo: mejor nos hubiéramos quedado atrás del Jordán, allá al otro lado del Jordán. ¿Qué estamos haciendo acá en esta batalla? Y ese es el momento, para muchos cristianos es un momento de confusión. Es un momento de confusión porque muchos se vuelven atrás, muchos se enfrían, muchos les entra el doble ánimo. No hemos podido ganar ninguna batalla. Mira cómo está mi casa, mira cómo está mi trabajo. Vaya, las cosas personales. Amén. Pero hermanos, hay que obedecer. Amén. Yo te aseguro que en el momento que obedecemos tenemos menos luchas. Amén. Porque es Dios quien toma tu carga. Santo. Y Dios te bendice. Amén. Esta mañana estaba yo orando y meditando en el Señor y digo, yo pienso que muchos de nosotros tenemos un concepto distorsionado acerca de quién es Dios. Porque yo me acuerdo que yo estaba a punto de morir, cama de muerte. Yo nunca le pedí a Dios que me sanara. Yo nunca le pedí a Dios que me levantara de esa cama. Sin embargo, entra Dios a mi cama de enferma. Amén. Y me dijo: yo soy Jesús y vengo a sanarte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Nos conoce Dios o no nos conoce? Amén. Amén. ¿Por qué tenemos tanta dificultad para creerle a Dios? Él se presenta como el Dios verdadero que Él es la luz. Amén. Cuando Él se presenta en las tinieblas huyen. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor, sí. Amén. Josué, dice la Biblia, que
delante del Señor Amén. en esta situación, en esta crisis, ¿verdad? Y se derrama delante de Dios. Dice que partió sus vestidos y estaba inconsolable, no podía creer cómo era que Dios los había enviado a pelear a esta batalla y ellos fracasaron, ellos perdieron la batalla. No entendía. ¿Por qué nos mandaste? ¿Por qué nos enviaste? Mejor nos hubiéramos quedado atrás del Jordán. Nosotros ya pasamos el Jordán, hermanos. Amén. El bautismo en agua es un tipo del Jordán. Ahora estamos enfrentándonos con grandes enemigos. Mucha oposición. Tenemos grande oposición delante de nosotros. Aleluya. Amén. Y por eso es preferible obedecer a Dios que a los hombres. Amén. Quedar bien con Dios y no con los hombres. Oh, aleluya. Amén. Porque Él, después de todo, Él fue quien murió por nosotros. Amén. Para redimirnos de todos nuestros pecados y hacer de nosotros nuevas criaturas en Él. Amén. Uno de los grandes temores yo creo que Josué tenía era que fuera la infidelidad de parte de Dios. La infidelidad de parte de Dios la que causó la derrota. Ese era su temor. ¿Cómo? Por eso enfrentó a Dios. En otras palabras le estaba diciendo, ¿no será porque tú prometiste una cosa que no cumpliste? Ay, Ese era lo que difícil para nosotros creer que hemos sido enviados y luego para perder la batalla. ¿No es cierto? amén. Y dice la Biblia que él rasgó sus vestimentas y se puso polvo sobre la cabeza. Esta era una señal de luto y de aflicción. No lo podía entender. No lo podía entender. Si la orden salió de Dios. Josué no solamente estaba de luto por los 36 hombres que murieron. No solamente por ellos, él estaba de luto. Él y los ancianos de Israel estaban de luto por la pérdida de la bendición de Dios. Hay luto. Cuando Dios no nos bendice, hay luto en nuestro corazón. Y hay que preguntarnos por qué Dios no me está bendiciendo. Mucha gente está confundida. Mucha gente dice que las enseñanzas del Antiguo Testamento ya no son lo mismo ahora, ¿no? ¿Y por qué yo veo mucho cristiano en derrota? No saben ni siquiera orar. No saben ni siquiera acercarse a Dios. No tienen esa confianza en el Señor. Sus oraciones no llegan más allá del techo. Por Dios, hermanos. Hay que honrar a Dios. Aunque usted haya acabado de llegar a los caminos de Dios, empieza por honrar a Dios. Amén. Amén, y obedecerlo. Amén. No siga todos los cristianos que están todavía, que no saben ni quién es su Dios, ni qué doctrina adoptar para ellos. Amén. Amén, déjese guiar por el Espíritu de Dios y la verdad de Dios. Santo. Josué le dijo a Dios, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para perder? ¿Para qué nos trajiste para acá? ¿Para perder la guerra? No. No aceptaron la derrota con calma. Josué no podía aceptar la derrota con calma. Estaba desesperado, dice la Biblia. Cada batalla cuenta. Y siempre hay una razón por la derrota. No es algo, una derrota no viene porque es algo pasajero. No. Algo está estorbando. Amén. Está como cuando oramos. Cuando oramos. Yo, si algo les puedo enseñar ahora acerca de la oración y mi relación con Dios, es que yo cada vez que me hinco a hablar con Dios, primero le digo que me limpie de todo pecado y de toda maldad. Amén. Y que perdone mis pecados, y que me limpie, que me purifique, que me santifique. Antes de elevar mis oraciones personales a Él. Amén. 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 ¿Por qué? Porque puede ver que hay un pecado en mi vida que estorbe mi relación con Dios
y Dios no conteste mi petición. Así es. Amén. Bien, Señor. Josué dijo, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, llorando, triste. La mano de bendición de Dios y la guía de Dios no estaban con ellos en ese día. Y no podía comprenderlo por qué. Porque si Dios no está con nosotros, todo está perdido. Póngase a pensar en este momento. En este momento ya tenemos conocimiento de quién es Dios. Amén, amén. Posiblemente no lo sabemos todo, pero tenemos un conocimiento que Dios es santo. Amén. Y que Dios demanda santidad de su pueblo. Amén. Y que Dios demanda obediencia. Esta no es una opción. Amén. Este no es que si quieres o no quieres. Es que si tú has escogido a Dios como tu Salvador, lo menos que puedes hacer es ser obediente a Él. Amén. 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 Aleluya. Y yo estoy segura que si tú estás consciente de esto, cada vez que tú ores a Dios, la presencia de Dios va a venir sobre ti. Yo te lo aseguro, te lo garantizo. Amén. Especialmente cuando pedimos perdón por nuestros pecados. Nos humillamos delante de Dios. Sí, Señor. Sana mi alma. Perdona aún los pensamientos que yo tengo. Amén, porque a veces le pecamos con el pensamiento y Dios lo sabe. Ellos hubieran posiblemente, cuando dijo Josué, nos hubiéramos quedado allá atrás en el Jordán. En realidad lo que estaban diciendo, ¿para qué vamos a la tierra prometida? Y eso hoy en día, el cristiano está todavía en esas dos aguas. Todavía no saben si cuando el Señor venga en gloria, va a ser antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la gran tribulación. Y yo digo, ¿por qué se quiebran tanto la cabeza? ¿Por qué no viven en santidad y que venga cuando Él quiera? Así es. Amén. 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 Cuando Él. ¿Quién sabe cuándo? Amén. En Facebook se levantan unos pleitos de que no, que yo sí creo, si no, y luego ponen ahí toda la Biblia escrita. Dios mío, santidad, santidad, santidad puede llegar ahorita y nos quedamos ahí discutiendo que cuándo vendrá y que no viene. Amén. Amén. Líbranos, Señor. Siempre excusándose, justificándose, ¿no es cierto? Así es. Guárdanos, Padre. Ayúdanos. Dios debe estar con nosotros siempre, asegurémonos de eso. Amén. Amén. Si Dios dice que vamos a la tierra prometida, vamos a la tierra prometida. Si Dios dice hay una guerra en la tierra prometida que tiene que ganar, por favor no cambien la orden ni la dirección de Dios. Amén. Amén. Como estaba leyendo, hace días estaba leyendo, ¿no? De que el pueblo de Israel, anoche lo compartí en la asamblea anoche, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, un camino, del camino del Jordán a Canaán, era una caminata de 11 días. Pero por la desobediencia de los israelitas, esta caminata duró 40 años. Amén. Oiga, si no somos nosotros los que trazamos el plan de Dios, por favor. Si usted no está viendo en esa espejo de la palabra de Dios, no porque los israelitas tardaron 40 años, usted también se va a tardar otros 40 años. No, pues viene Cristo y nos queda. Amén. Amén. Ay, lo que le dijo Josué al Señor. Y entonces, ¿qué harías tú a tu gran nombre? En otras palabras, mira lo que van a decir de ti, que tú nos mandaste y nos mandaste a fracasar. Esto va en contra de tu nombre. Porque el nombre de Dios es grande y poderoso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esto muestra la preocupación de Josué. Porque él sabía que Dios era la gloria. Era la gloria que tenía que acompañarlo siempre. Alabanza. En los versículos 10 y 11 dice, pero Yahweh le contestó a Josué, levántate, ¿por qué te quedas ahí postrado? Aleluya. Israel, dice, Israel ha pecado, han violado la alianza por el cual los comprometí, han tomado de lo proscrito y lo han puesto en sus vasijas, han robado, han faltado a su palabra. Amén. Ya. Por eso nos. No solamente robó, sino también lo escondió. Escondió lo que había robado y pensaba que Dios no estaba viendo. Aleluya. Wow.
Dios mío, ¿cómo está eso? La verdadera razón de la derrota de Israel fue el pecado de Israel. Porque Dios no, fíjese bien, hermano, quiero que esto esté presente en usted. Un solo hombre pecó Todos pagaron. y todos pagaron porque la batalla se perdió. Posiblemente ha habido hombres en las guerras que querían obedecerle a Dios y seguían las instrucciones de Dios, pero con un solo hombre. Falló. Es como la locomotora de un tren, ¿no? Con la locomotora que se va de lado, con eso se va todo el tren. ¡Qué tremendo! Así es. Y tenemos que estar conscientes de eso. Cuando usted se una con alguien a orar, por favor, asegúrese que esa persona también esté viviendo en santidad. Amén. Vamos a orar, sí, pero si estás en santidad, si no, no, si no, arrepiéntete. Amén. 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 Porque si usted se pone con una persona a orar y está pecando, Dios dice, no, arreglen sus negocios acá en la tierra y luego me llaman. Amén. Ay, Dios mío, Israel pecó, dice la Biblia. Las buenas noticias eran que no fue Dios quien falló, ¿verdad? Y que la nación se mantuvo, Amén. ¿verdad? Esas eran las malas noticias, que la derrota se debía al pecado de Israel. Josué no necesita temer, que el problema es con Dios. Amén. Amén. Y eso es lo que nosotros no es Dios. Y eso es un alivio. Porque fíjense ustedes, al principio dudó de Dios él. Sí. ¿No es cierto? Amén. Pero imagínense ustedes si tuviéramos un Dios que cambiara de parecer cada rato. Como nosotros. Oye, Chabelita, vete por acá, para el norte y toma esta calle. Y al rato, ¡ey! Por acá, por allá. ¿Verdad que no? Ay, Dios. Ay. Ese no es Dios. El mismo Dios es de ayer, de hoy y de siempre. Y gloria a Dios, amén. Él no cambia. Amén. Nosotros queremos cambiarlo. Pero ahí es donde fracasamos nosotros, en querer cambiar a Dios. Nunca ganaremos esa batalla, es mejor que la eliminen. Amén. Es casi confortable creer y pensar que Dios no era el problema aquí, que el pueblo era el problema, que nosotros somos el problema. ¿Por qué? Porque si el problema está conmigo, lo cambio. Amén. Amén. Es fácil. Yo no puedo cambiar a Dios, pero sí puedo cambiarme a mí misma. Aleluya, santo. Amén. Por eso le dice Dios a Josué, levántate. Josué no necesitaba rogarle a Dios que cambie su corazón hacia Israel. Esa era la petición de Josué, pero le dijo al Señor, levántate. No me digas que yo quiero que esto, no, tú levántate. Muévete. No tenía que cambiar el corazón de Dios. Nosotros tenemos que cambiar. Amén. Amén. A ser personas más obedientes. Amén. Siempre que tengamos la provisión de Dios, siempre vamos a estar en victoria. Siempre. Amén. Amén. No va a haber fracasos aquí. Santo. Amén. 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 El no pecar. Israel pecó, dice la Biblia. Amén. Así es. Pero ellos no tenían que hacerlo, tenían que pecar. ¿Por qué el hombre peca cuando no tiene que pecar? Cabezones, ¿no? Amén. Por instinto, hermano. Porque pensamos que en medio del pecado Dios va a contestar nuestras peticiones. Imaginen, dice el Señor, salen de esta oscuridad y ven a la luz. Amén. Porque yo soy el Dios de la luz. Amén. 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 Gloria a Dios. Santo. Dios dice que Israel ha pecado. ¿Cómo Israel? Si fue un solo hombre, ¿por qué dijo Israel ha pecado? Ujú. Y Dios culpó a toda la nación por un solo hombre. A veces me recuerdan estas enseñanzas, lo que está pasando en el mundo hoy en día con los presidentes que escogemos, y no nomás en Estados Unidos, pero en todas partes del mundo, ¿verdad? Hoy en día un solo hombre puede arruinar completamente la nación. Amén. Por eso hay que orar, ¿verdad? Este es el mismo principio bíblico, hermanos. Es el mismo principio bíblico del cual habló el apóstol Pablo. En 1 Corintios 5:6. Déjenme leerlo. Dice, ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa?
¿verdad? Había uno que pecó en el ejército y todo su mundo perdió la batalla, todo el mundo se contaminó. Y Pablo lo pone en otras palabras: no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Se lo echa a perder. Hermanos, la santidad Amén. es necesaria Aleluya. delante de Dios. Amén. Amén. La santidad, Victoriosos somos. ¿por qué? Porque Amén, somos ¿verdad? un solo cuerpo. Amén. Amén, somos un solo cuerpo. Tenemos una sola fe en Dios. Amén. Y dice la Biblia que para que nosotros seamos bendecidos por Dios, tenemos que pensar lo mismo, estar unidos en espíritu y en verdad, pensando lo mismo y conociendo lo mismo. Amén. 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 Y dice el Señor, también ha tomado del anatema y hasta ha hurtado, han mentido. O sea, no solamente desobedeció en el sentido de que tomó del anatema, pero después de robarlo, luego lo escondió. Para que nadie lo viera. Fíjese qué maldad. O sea, cuando pecamos, examínese bien. Cuando pecamos, cubrimos el pecado con otro pecado. Y cuando cubrimos el pecado con otro pecado, se viene una cadena de pecado. Y cuando menos acuerdo, estamos enterrados en el pecado. Amén. ¿Cuál fue el pecado? Dice que esas cosas habían sido ofrecidas, dedicadas a Dios y a su tabernáculo. Todo lo que es ofrecido a Dios y a su tabernáculo es sagrado. Tú has sido ofrecido a Dios y a su tabernáculo. Amén. Santo. Santo. Tu fuente ahora, tu espíritu es de la fuente divina. Nosotros ya no tenemos el espíritu del mundo, tenemos el espíritu de Dios. Santo, uy, ay, ay. Fuego de Dios. Sentí que el fuego me cayó en los hombros, aleluya. Wow, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Un robo a Dios. Robaron de lo que era dedicado a Dios y a su tabernáculo. Y podemos nosotros también hacer lo mismo, robarle a Dios, porque hemos sido ofrecidos a Dios, escogidos por el Padre. Amén. Somos de Dios, somos la ofrenda a Dios. Santo. Por eso Dios es claro, que nadie podrá tocarte, dice, nadie podrá tocarte porque tú eres mío, Israel, tú eres mío. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Tenemos Yeshua. Robamos a Dios cuando no le damos a Dios lo que Él nos ordena. Amén. Un solo mandamiento que no cumplamos le estamos robando a Dios. Amén. Versículos 12 al 13 dice, por eso los israelitas no podían hacerle frente a sus enemigos. Tendrán que salir huyendo delante de sus enemigos porque han quedado proscritos. No estaré más con ustedes a menos que saquen de entre ustedes lo que está proscrito, lo que está prohibido. A menos que saquen de ustedes lo que está prohibido. No estaré más con ustedes, dice el Señor. No estaré más con ustedes a menos que saquen de entre ustedes lo que está prohibido. Santo. ¿Ven cómo ustedes, ven hermano, cómo Dios ve el pecado? A mí yo no lo veo. Yo pienso que esta Juanita, Socorrito, Blanquita, ¿verdad? Son unas almas de Dios. Yo no sé. Pero Dios sí sabe. Así es. Como ustedes no saben también, ¿quién será la hermana Mona que se pasa predicando ahí? Que sabrá Dios qué andará haciendo. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Pero yo estoy consciente que Dios sí sabe lo que yo hago. Amén. Y de eso tenemos que estar conscientes también nosotros, porque nuestro Dios no está ciego. Amén. Esto tuvo, el efecto del pecado siempre va a ser una sola cosa: fracaso. Fracaso contra el enemigo. Ese es el efecto del pecado. Sí. Ni se cree usted que podemos pecar y vivir victoriosos. ¿Victoriosos de qué? Si por eso murió el Señor por nosotros, para hacernos victoriosos en Él. Amén. Amén. Sacarnos del pecado y de la maldad.
Israel no podía pelear con el poder y la presencia de Dios a menos que ellos caminaran en la obediencia de Dios. Israel estaba bajo un pacto con Dios que prometió bendición a su obediencia. Ese era Dios. Y también prometió maldiciones sobre la desobediencia. Mucha gente dice que en realidad esto fuera para la gente de Israel y no para nosotros. Pero escuchen esto. Nosotros no estamos bajo ese pacto. Escuchen esto. Nuestra posición con Dios está en la obra de Yeshua, de Jesús por nosotros. Amén. Él está en medio de eso. Amén. Cuando dicen amén. Amén. Ese es el refrigerio que tenemos. No por nuestras propias obras. Aunque si queremos el poder y la presencia de Dios en nuestras batallas, debemos de obedecer y tener comunión con Él. Amén. Amén, amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, si me crean ustedes que porque Yeshua o Jesús vino a rescatarnos, nosotros vamos a estar pisoteando cada rato la sangre del Cordero. Así es. No. Amén. Líbranos, Señor. Nuestra comunión puede ser estorbada por eso, porque da desobediencia a Dios. Es el mismo principio. Es el mismo principio en el Antiguo Testamento y es el mismo principio en el Nuevo Testamento. Ahora con más razón, porque Yeshua está de por medio. Amén. Amén. Él murió por nosotros. Amén. Él dio su vida por nosotros. Amén. Amén. Y eso hay que valorarlo todos los días. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Nuestra posición con Dios está segura en Yeshua, es lo que dice en Jesús. La comunión con Dios es nuestra fuente de poder para vivir en el Espíritu, de acuerdo a la voluntad de Dios. Santo. Vivir en el Espíritu es vivir en cuanto a la voluntad de Dios, una posición de santidad, una posición de obediencia a Dios. Amén. Amén. Entonces nosotros estamos asegurados a través del Señor, al darnos cuenta, ¿verdad?, que un cuerpo en pecado no tiene el poder delante de sus enemigos. Nos ayuda a reflexionar esto. Una vez de nuevo en nuestra vida cristiana, en otras palabras, cuando nosotros pecamos, ahora que tenemos el Espíritu de Dios que nos redarguye de pecado y de maldad, tenemos que obedecer al Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios nos redarguye y nos enseña, tenemos que renunciar a nuestro pecado, Amén. porque queremos traer la presencia de Dios a nosotros. Amén. Amén, amén. Versículo 16 al 18. Dice, y aquí el pecado, dice, de Acán es juzgado. Dice, temprano a la mañana siguiente, Yeshua hizo que Israel se presentara por tribus y se indicó a la tribu de Yehuda. Entonces hizo que se presentaran a la familia de Yehuda y la familia de Serach fue el indicado. Entonces hizo que la familia de Serach se presentara por casas ancestrales y la Sadí fue la indicada. Dice, finalmente hizo que esa casa ancestral se presentara por individuos y el indicado, dice, fue Acán, hijo de Sadí de la tribu de Yehuda. Ay, aleluya. Y dice, entonces Yeshua le dijo a Acán, hijo mío, rinde honor a Yahweh. Oigan esto. Entonces Yeshua le dijo a Acán, hijo mío, rinde honor a Yahweh, el Elohim de Israel, el Dios de Israel, y hazle confesión a él. Dime lo que has hecho, no me ocultes nada. Dice, Acán le respondió a Yeshua, es verdad, he pecado contra Yahweh, he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Esto fue lo que hice. Y dice, yo vi entre los despojos un fino manto de Shinar, 200 ciclos de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo, y los codicié y los tomé. Están encerrados en el suelo de mi carpa con la plata debajo. Oigan, ¿sabían lo que estaba haciendo? ¿No estaba haciendo? No, nomás lo tomó, lo deseó, lo tomó, pero luego fue, lo enterró en su carpa. Señor. Y luego lo cubrió de algo para que no supieran que estaba ahí. Grande. Dios santo. Amén. Mire, esto me recuerda, déjenme, ay, no, gloria, alabado sea, ay, el que vive para siempre. Wow. Esto me recuerda, Alicia, ahorita me recordé, mira, esto me recuerda a este jovencito que les cuento a veces, de este niño que tenía meningitis, Ah, sí, sí, no. y que Alicia y yo vamos para San Fernando, y vamos alabando a Dios, y el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Y el Espíritu de Dios habla por Alicia en lenguas.
Y me da el Señor la interpretación de la lengua de Alicia en ese momento. Y luego dice que el Señor me dice, ve y dile al padre de este niño, o sea, el niño que tenía meningitis, que ya estaba desahuciado por los doctores. Dice, dile al papá del niño que se arrepienta de sus pecados, que saque la droga de su casa. Y el día que la saque, 3 días después yo resucito al niño. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así fue. ¿Ustedes creen que Dios no ve lo que estamos haciendo? Miren, nos hacemos tontos nosotros mismos. Él es Dios. Amén. Y exactamente Dios cumplió su palabra. Porque fui y le dije al hombre, al papá, dice el Señor, y no eran ni cristianos, dice el Señor que te arrepientas, que saques la droga, la cocaína de tu casa, que la tires, que entregues su vida a Él y que a los 3 días Él levantará al niño de la meningitis, que ya estaba desahuciado, listo para ser enterrado. Señor. Y eso fue un domingo. Y el miércoles Dios despierta al niño. Wow, gloria a Dios. Sopla sobre él y le da vida. Aleluya. ¿Habla Dios o no habla Dios? Wow. ¿Habla Dios o no habla Dios? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Esas son las batallas que ganamos. Esas son las batallas que ganamos en el Señor. Aleluya. Cuando Dios dice, ve porque quiero hacer esto, nosotros vamos porque Él quiere hacer esto. Amén, Señor. No nos vamos representando a nosotros mismos, sino a un Dios de gloria. Aleluya. A él, a él. Dios juzgó el pecado de Acán. Dios juzgó y lo juzgó públicamente. Amén. Le dijo, ve y saca, declárate, di qué pasó aquí. Y empezó a hablar, ¿verdad? Yo, dice, vi entre los despojos un fino manto, ¿verdad? Y al último dice, están enterrados en el suelo de mi carpa con la plata debajo. En otras palabras, Acán se vio forzado a confesar su pecado, Amén. ¿verdad? Y esto debe ser una experiencia terrible para Acán. ¿Por qué? Porque a él le sirvió de experiencia que debido a su desobediencia, la nación de Israel perdió la guerra por su desobediencia. Un solo hombre. Todos los demás estaban preparados, pero él lo tentó el diablo. Amén. ¿Verdad? Y él recordó exactamente lo que él había tomado, cómo lo había deseado y qué fue lo que hizo con él. Nosotros debemos de recordar el arrepentimiento del pecado antes de pecar. Así es. Debemos de recordar eso. Antes de pecar, acuérdense que hay que arrepentirnos. No pienses en el arrepentimiento después de pecar. ¿Por qué? Cuando tú pecas, tú causas mucho daño. Tú causas mucho daño. Ay, Dios mío. Lastimas, hieres, familias, esposos, esposas, hijos, pecan. El pecado está reinando dentro de los hogares. Cuando tú pecas, porque estás invitando a las tinieblas otra vez, venir a tu hogar y hacer las de las tinieblas un reino en tu hogar. Cuando tú hieres a tu esposo, cuando tú hieres a tu esposa o a tus hijos, haz de cuenta como que se le tiraran con esta piedra y le dieras por la cabeza y lo heriste. Y luego después dice que ves de la sangre correr por la cabeza. ¡Ay! Me arrepiento. Te arrepientes, no te arrepentiste, porque ya lo hiciste, el daño ya está hecho. Amén. Piense antes de pecar. Piense cómo va a lastimar la vida de las personas que más aman. Cansada yo estoy, y no, lo digo literalmente, cansada estoy de oír de gente que no sé lo que está pasando en mi hogar y hay tanta violencia, y hay tanto desamor, y hay tanto desorden. Tanto los padres como los hijos. Los hijos están pagando el precio de los padres, de padres desordenados. Y todavía quieren que Dios les conteste. ¿Cómo le va a contestar Dios? Pongan sus pecados delante de Dios. Pidan perdón a Dios. Permita que la luz del Salvador entre a sus casas otra vez y
Si viene la guerra es porque nosotros lo invitamos al diablo que haga su agosto en nuestras casas. Es cierto. El pecado solamente sirve para darnos un placer poquito. Placer. El tomar aquellas cosas de oro, de valor, acá, tomarlo en sus manos, tener dinero, tener joyas, tener esto. Para él, yo creo que en ese momento significaba una gran cosa. ¿Y para qué? Los tocó. Tocó el tesoro, las cosas del tabernáculo, las cosas sagradas, las robó y las escondió. ¿De qué le sirvió? Y Dios lo decidió. ¿De qué le sirvió? Estaban enterradas. Amén. No pensemos, cuando pensemos pecar, piense primeramente que usted debe arrepentirse aún antes de pecar. Amén. Si yo voy a tirarle a Josué con esta piedra y me arrepiento, ay no, mejor no. Me arrepiento. Amén. No causé daño, ¿no es cierto? Me arrepentí. Pero ya que tira usted la piedra y ve este sangre y miseria pasar por toda la casa, entonces dice, ay Dios mío, no hubiera dicho esto, no hubiera hecho esto, ya lo hiciste. Amén. Es una cosa, es un principio que los cristianos deberíamos practicar todo el tiempo. Yo conocí personas cristianas, que se decían cristianas, que ellas pensaban que ellos podían pecar en el mundo y luego venir los domingos o los sábados a la iglesia, arrepentirse delante de Dios, y le voy a pedir al pastor que venga y me ponga manos sobre mí, que me santifique otra vez, y luego me voy al mundo a seguir pecando. No trabaja así. Amén. Amén. ¿Te enojaron? No, que no. Puras verdades. Debemos de dar gloria a Dios cuando pecamos, aún cuando pecamos. Acuérdense, Acán pecó. Amén. Amén. Acán pecó, pero Josué le dijo a Acán, hijo mío, rinde honor a Yahweh, rinde honor a Yahweh. Amén. Rinde honor a Jehová. Amén. Has pecado, pero ríndele honor. Aleluya. Yahweh. Porque Dios sabe que somos débiles y que a veces sí pecamos. Amén. Y hazle confesión, confiésate delante del Dios de gloria. Amén. Amén. ¿Y Dios qué? No es tarde en perdonar, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Bendito Dios. Aquí, ¿verdad? Aquí Acán fue tentado, ¿verdad? Por el espíritu, dice la Biblia. Déjenme ver, aquí lo escribí, dice, ciertamente porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. Eso es lo que le pasó a Acán. Pero todavía tenía raíces ahí de pecado y de maldad. Amén. Y verdad, vamos a terminar ya con esto, dice del 22 al 26, dice, Joshua envió mensajeros que se apresuraran a ir a la carpa, y allí estaba, enterrado en la carpa, con la plata debajo. Lo sacaron de la carpa y lo trajeron a Joshua y todos los israelitas, y los extendieron delante de Yahweh. Entonces Joshua, todo Israel con él, tomaron a Acán, hijo de Serad, y la plata, el manto y el lingote de oro a sus hijos e hijas, y su buey, su asno, y su rebaño, y su carpa, y todas las pertenencias, y los llevaron al valle de Acor. Fíjense ustedes, el pecado, nomás por este pecado lo perdió todo. ¿Sí? Su familia, sus finanzas, todo. Y dice, y Joshua dijo, ¡qué calamidad has traído sobre nosotros! Yahweh traerá calamidad sobre ti hoy. Y todo Israel lo mató a pedradas. Los echaron al fuego y los apedrearon. Levantaron un montón de piedras sobre él que todavía está allí. Entonces se aplacó la ira de Yahweh. Una vez que pecó este hombre y pagó por su pecado, la ira de Dios se calmó.
Wow. Por eso es que se llama ese lugar Valle de Acor, Valle de Calamidad, como es todavía el caso. Líbranos, Señor. Restauranos, Padre. Qué tremendo. ¿Cómo no amar a Dios? Amén. ¿Cómo no servirle a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cómo no sacrificar nuestros propios deseos carnales para servirle al Dios de gloria? Amén. ¿Vale la pena? Amén. Queremos ser personas victoriosas en Dios. Amén. No para que el mundo nos aplauda. No, 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 no. Porque queremos el favor de Dios todos los días. Tenemos necesidades. Tenemos necesidades. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, hagámoslo humillándonos primeramente. Pidiendo perdón por nuestros pecados y nuestras maldades. Amén. Dice la Biblia, hay muchas personas que dicen que ya que Dios te perdonó una vez, ya no tienes que volver a pedir perdón. Bueno, yo no creo en eso. Yo creo que yo soy un ser humano, que Dios borró, anuló la acta de condenación que había sobre mí, pero que si yo sigo pecando después de que Dios me redimió, yo puedo seguir pecando porque soy humana y a veces sí podemos pecar, no que tenemos licencia para pecar, pero sí podemos hacerlo. Amén. Amén. Lo más lindo es que reconocemos que nosotros podemos arrepentirnos. Amén. Volvernos a Él. Y volvernos a Él y conocer por qué Dios paró las bendiciones de nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén.